Querido amigo, el tema de hoy se titula Direcciones para el futuro. Supongamos que conduces a una cita muy importante, es urgente. El presidente de una de las principales corporaciones de Estados Unidos te ha ofrecido una posición muy valiosa. A 60 millas de tu destino, dudas si llegarías a tiempo. Ni siquiera estás seguro si vas en la dirección correcta. Te detienes para pedir ayuda, pero cada una de las personas a las que preguntas te da direcciones diferentes. Totalmente confundido te pierdes irremediablemente. En tu búsqueda desesperada por encontrar dirección, le preguntas a un empleado de la estación de servicio y, afortunadamente, él no solo conoce el camino, sino que también te da un mapa con instrucciones explícitas. Con una nueva confianza, partiste seguro de tu destino. Ahora tienes un mapa, ahora tienes una dirección, ahora tienes seguridad de que vas en la dirección correcta. Y afortunadamente haces la cita precisamente a tiempo. Dios, mi querido amigo, nos ha dado instrucciones para el siglo en el que vivimos hoy. Las direcciones más importantes en la vida implican ir de la tierra al cielo. Esa es una de las metas que un ser humano podría buscar en estos días, en nuestra vida. La cita más importante en la vida es estar listo para encontrarse con Cristo cuando Él regrese. No hay segunda oportunidad en la eternidad. Perder una eternidad con Cristo es perder la cita más importante de la vida. Esperanza y desesperación abundan por todas partes en estos días. Esperanza para aquellos que han encontrado a Cristo y desesperación para aquellos que no conocen a Cristo. Sin embargo, multitudes han tomado direcciones religiosas equivocadas hoy en día. Están irremediablemente perdidos en el camino de la vida, porque no saben para dónde ir. Sin un mapa religioso que los guíe, están confundidos. Han buscado la verdad por su cuenta y han quedado vacíos. Han escuchado voces equivocadas y su búsqueda desesperada no ha llevado a ninguna parte. Están en el camino equivocado y lo saben. Es fácil comprender y ellos comprenden eso. Ahora, ¿dónde podemos encontrar un mapa confiable? ¿Hay instrucciones para guiarnos con confianza a través del siglo XXI? Sí, existen. La Biblia proporciona información clara, presenta respuestas comprensibles a las preguntas más profundas del corazón humano. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puedo estar seguro de la vida eterna? ¿Hay alguna seguridad para eso? Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo está tan desordenado hoy? ¿Cómo puedo tener tranquilidad? ¿Cómo puedo convertirme en la persona que realmente quiere ser? ¿Qué pasa 5 minutos después de la muerte? ¿Cuál es la solución definitiva para el estrés? ¿O estamos viviendo al final de la historia humana? ¿Será posible eso? ¿Cómo el mundo terminará? Son preguntas que hoy en día, mis queridos amigos, el mundo que no conoce a Dios se hace. Estas lecciones están precisamente diseñadas o especialmente diseñadas para responder sus preguntas directamente de la Biblia. No hay, mi querido amigo, respuestas humanas, porque las respuestas humanas no nos llevan a ninguna parte. Pero las respuestas que las Sagradas Escrituras nos dan son claras, precisas y confiables. Puedes depositar tu confianza en la palabra de Dios. Si nunca antes has estudiado la Biblia, te espera una rica recompensa. La palabra de Dios te dará ánimo y esperanza mientras buscas el significado más profundo de la vida.
Si eres un estudiante bíblico experimentado, estas lecciones te llevarán más profundamente en las verdades de la palabra de Dios. La primera lección titulada ¿Cómo entender la Biblia?, que es la que estamos viendo ahora, desbloquea los secretos ocultos de entender la Biblia por ti mismo. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años y esta es una información muy certera. 1500 años contiene las Sagradas Escrituras, 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes. Los autores de la Biblia tratan los temas más difíciles y controvertidos imaginables, pero están de acuerdo, no se contradicen entre sí. Estos escritos dan evidencia de la inspiración divina, porque todos concuerdan, aun a que hayan sido escritos en diferentes épocas, en diferentes años, pero todas ellas están de acuerdo unos con otros. Hay un mensaje central en toda la Biblia, y ese es Cristo, Salvador de la humanidad. La historia bíblica comienza en el Edén, el mundo perfecto de Dios, y termina en el Edén, el mundo perfecto de Dios restaurado. Ahora te preguntarás, ¿cómo puede ser eso? Comienza en el Edén y termina en el Edén. Antes de que el pecado entrara al mundo, Dios se comunicó directamente con Adán y Eva. El pecado separó a nuestros primeros padres de Dios. Hoy, la comunión cara a cara con Dios ya no es posible. En esos días, el Señor Jesucristo bajaba a conversar con ellos, pero ahora esa oportunidad se perdió. Aún así, el corazón de nuestro Dios amoroso anhela comunicarse con un planeta en rebelión. Ahora, discutamos cómo. La pregunta número 1 que nos va a llevar al comienzo de esto es esta. ¿Cómo se comunica Dios con una raza caída como la de nosotros? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el segundo libro de Pedro, en capítulo 1, el versículo 21, y dice así: porque la profecía nunca vino por voluntad del hombre, pero los santos hombres de Dios hablaron cuando fueron movidos por el Espíritu Santo. Dios habló a través del Espíritu Santo e inspiró a los profetas a escribir sus mensajes. Aunque registraron estos mensajes en sus propias palabras, el mensaje de la Biblia viene directamente de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La pregunta número 2. Siendo que la Biblia fue escrita por seres humanos, ¿cuánto en la actualidad es inspirada o es inspiración de Dios? En el libro de 2 de Timoteo, en capítulo 3, en el versículo 16, encontramos lo siguiente. Toda escritura es inspirada por Dios y es provechosa para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Los dos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, son inspirados por Dios. El Antiguo Testamento consta de los primeros 39 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías. Revela el plan de Dios para su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento, los últimos 27 libros de la Biblia, desde Mateo hasta Apocalipsis, revela el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Describe especialmente las instrucciones de Dios para su iglesia hoy. Ahora la pregunta número 3 dice, dado que los escribas copiaron la Biblia repetidamente a lo largo de los siglos, ¿sigue siendo confiable hoy? ¿Cuánto tiempo sobreviviría la palabra de Dios? Según Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia la ha preservado a lo largo de los siglos. Descubrimientos arqueológicos e históricos recientes han confirmado aún más su precisión y fiabilidad.
Aquí hay solo unos ejemplos de descubrimientos arqueológicos que confirman la verdad de la Biblia. Una es la que se llama la piedra Rosetta, descubierta en 1799 en Egipto por los científicos de Napoleón. Fue escrita en 3 idiomas: jeroglíficos, demótico y griego. Desbloquea el misterio de los jeroglíficos y ayuda a confirmar la fiabilidad de la Biblia. Descubrimientos increíbles que confirman la verdad de la Biblia. Esto no solo lo dicen personas, son cosas que se han encontrado que vienen de esas épocas. Es la piedra moabita, descubierta en 1868 en Devden, Jordan. Confirma los ataques de los moabitas en Israel, como se registra en el libro de Segunda Reyes, en el capítulo 1 y 3. Los descubrimientos increíbles que confirman la verdad de la Biblia otra vez son las letras laquis, descubierto en 1932 a 1938 a 24 millas al norte de Beersheba, en Israel. Describe el ataque de Nabucodonosor en Jerusalén en 586 a.C. y confirma la veracidad de la profecía de Jeremías y Ezequiel. En la otra parte que confirma la existencia completa y veraz de la Biblia es el cilindro de Ciro. Así se le llama a esta piedra que se encontró. Registra el derrocamiento de Ciro de Babilonia y la liberación de la captura judía, tal como se registra en Daniel 5 y se profetiza en Isaías 44 y 45. La otra es, o son, los rollos del Mar Muerto, descubierto en 1948. Data del año 150 a.C. Contienen porciones de la totalidad de cada libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Más de medio siglo de estudio realizado por los mejores estudiosos lingüistas del mundo confirman la transmisión y copia exactas del texto bíblico. Interesante. La pregunta 4 nos lleva cuál fue el propósito de Dios al darnos la Biblia. Mis queridos amigos, el tener la Biblia en el día de hoy no es una casualidad, no es algo que vino de la mente y apareció. Tiene un propósito muy importante para todos. ¿Cuál fue ese propósito? En el libro de Salmos 119 y 105 dice: tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Es la realidad del día de hoy. Sin la palabra de Dios no sabríamos a dónde ir, ni qué hacer y cómo hacerlo. Pero la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios es como una linterna. Cuando estás en un lugar oscuro, los rayos de la linterna penetran en la oscuridad, proporcionando luz en el camino por delante. La Biblia ilumina nuestro entendimiento. Lo que no entendíamos antes, ahora aparece cristalino como el agua. ¿Cuál es la fuente de la verdad de Dios? La única fuente de la verdad de Dios la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pregunta 6. Con tanta gente interpretando la Biblia de manera diferente, ¿es posible saber la verdad? ¿Qué crees tú? En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, encontramos la respuesta. Y tú conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Libre porque estamos en un mundo lleno de pecados y encarcelados por el pecado. Pero cuando conocemos la verdad y conocemos a Cristo a través de la verdad, llegamos a ser libres en esta vida. Pregunta 7. ¿Cuál es el primer principio para entender la Biblia correctamente? Mis queridos amigos, hay un principio muy importante que nosotros no deberíamos de dejar pasar. Y esto deberíamos de comprenderlo para darnos cuenta que
podemos comprender la Biblia. Nadie necesita interpretar la Biblia porque la Biblia se interpreta sola. Pero hay un principio para ello. Y ese principio lo encontramos en 2 Pedro en el capítulo 1, el versículo 20, que dice así: sabiendo esto primero que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No hay. El espíritu de profecía, el espíritu de Dios nos ha dado la oportunidad de poder entender para poder ser guiados a esa vida eterna que se nos promete. Evitamos la interpretación privada al permitir que la Biblia se explique sola. La Biblia es su propio intérprete al permitir que un pasaje de la Escritura explique otro. Descubrimos la interpretación de Dios. Ahora la pregunta 8 dice: ¿qué actitud es esencial para entender la verdad bíblica? Mis queridos amigos, esto es muy importante porque necesitamos tener un espíritu dispuesto a querer saber la verdad para llegar a esa verdad. En el libro de Juan, el capítulo 7, el versículo 17, encontramos lo siguiente: si algún hombre hace su voluntad, él saldrá de la doctrina, ya sea de Dios o si hablo de mí mismo. Es importante esto. La comprensión de la Biblia depende en gran medida de la voluntad de hacer lo que Dios requiere. El estudio de la Biblia no es simplemente un ejercicio mental, es una experiencia cardíaca. Si está dispuesto a hacer lo que Dios le pide en su palabra, Él lo guiará a toda la verdad. Ahora, la pregunta 9. ¿Por qué algunas personas tienen tantas dificultades para entender la verdad bíblica? Hoy en día podemos hablar con muchas personas que tratan de darle su propia interpretación y no aceptar lo que la palabra de Dios dice. Cuando ellos quieren hacer su voluntad, es imposible salir de ese letargo de ignorancia de lo que el Señor realmente quiere de nosotros. Pero en el libro de Isaías 50, en el capítulo 53, versículos 6 y 2, 6 y 2 de Corintios 4, versículo 4, encontramos algo bien importante. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos. Y en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, encontramos lo siguiente: cuyas mentes el Dios de esta época ha cegado, que no crean, para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, no brille sobre ellos. ¿Se fija usted lo que dice el versículo? Y vale la pena decir que cuando nosotros encontramos en la Biblia la palabra Dios con D minúscula, se está refiriendo al enemigo de nuestras almas, al Dios que en realidad no es Dios, pero que se llama Dios. Cuando hablamos de Dios, el Dios verdadero, lo encontramos con D mayúscula. Y dice: cuyas mentes el Dios, o sea, el enemigo de esta época, ha cegado, que no crean, para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, el Dios verdadero, que es Jesús, no brille sobre ellos. Comprender la Biblia es difícil para algunas personas, debido a su renuencia o renunciar a sus propias ideas. Dios nos invita a buscar su camino y no el nuestro. Él nos invita a pasar del orgullo de nuestro propio entendimiento a la humilde aceptación de su voluntad, revelada en su palabra. Si nos aferramos a nuestras propias ideas, el malvado cegará nuestros ojos. En la pregunta 10 estamos, que dice: ¿qué nos dice la Biblia que debemos hacer para entender la verdad? Queridos amigos, hay algo bien importante que nosotros debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? En el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 11 encontramos la respuesta. Dice: estos fueron más justos que los de Tesalónica,
ya que recibieron la palabra con toda disposición y buscaron en las Escrituras a diario para averiguar si estas cosas eran así. Hoy en día, mi querido amigo, en todas las iglesias, en muchas iglesias se escuchan cosas que no son bíblicas, que no se encuentran en la Biblia. No son las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero dice que estos que vivían en esa ciudad llamada Tesalónica recibieron la palabra con toda disposición. Cuando usted toma la Biblia con el deseo de aprender, cuando usted toma la Biblia con el deseo de encontrar la verdad, el Señor va a estar con usted. Y usted buscando en las Escrituras a diario, no, no una vez por semana, no una vez cada 15 días, no una vez por mes, todos los días. Dice que estos encontraron las Escrituras, leían las Escrituras a diario. Es muy importante estudiar la Biblia por ti mismo. No podemos confiar en lo que otros nos dicen, porque cualquiera puede decir sus propias ideas, pero no son las cosas que el Señor nos ha dejado. Dios te invita a ir a un descubrimiento personal de la verdad de su palabra. Los bereanos buscaban diariamente la palabra de Dios para descubrir ¿qué? La verdad. Y en la pregunta 11 nos dice así: si Dios nos está guiando hacia la verdad cuando estudiamos las Escrituras, ¿qué método de estudio de la Biblia será especialmente útil para descubrir la verdad de Dios? ¿Habrá algún método que nosotros podamos seguir para estudiar la palabra de Dios? Tenemos dos citas bien importantes aquí, y es en el libro de Isaías, en el capítulo 28, los versículos 9 y 10, y en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 13. Isaías 28, 9 dice lo siguiente: ¿a quién enseñará el conocimiento? ¿Y a quién hará entender el mensaje? ¿Los recién destetados de la leche? ¿Los que acaban de extraerse del seno? Porque el precepto debe ser sobre el precepto sobre el precepto, línea sobre línea. He aquí un poco y otro poco allá. Es importante. La verdad la encontramos en diferentes partes de la Biblia cuando queremos encontrar una respuesta exclusivamente a lo que buscamos. Estas cosas también, dice 1 Corintios 2:13, las hablamos no en palabras que enseña la sabiduría del hombre, sino que enseña el Espíritu Santo, comparando las cosas espirituales con las espirituales. Leyendo las Sagradas Escrituras es esto. Supongamos que estás armando un rompecabezas. Llegas a una conclusión sobre cómo se verá la imagen terminada, sin mirar la imagen original. No, esto es diferente. Ciertamente no. Es lo mismo con la palabra de Dios. Dios nos invita a estudiar todos los textos sobre un tema determinado antes de llegar a una conclusión sobre lo que la Biblia enseña sobre ese tema en particular. La pregunta 12 dice: ¿qué garantía ha dado Jesús para garantizar que a medida que estudiemos la Biblia con un corazón sincero, seamos guiados a su verdad? ¿Tenemos alguna garantía? ¿Qué nos garantiza eso? Pero vayamos al libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, donde nos habla de esa garantía. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Interesante, mis amigos. Dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. ¿Qué significa todo? Todo. No hay nada escondido, no hay nada separado, es todo. Y dice que nos hará saber las cosas que han de venir. Mi querido amigo, yo no sé si usted se ha fijado en las cosas que están ocurriendo hoy en día alrededor del mundo. Todas son señales de que Cristo viene, de que Cristo está a las puertas por usted y por mí, si nosotros nos hemos entregado a Él. Queremos saber toda esa verdad, queremos saber todo acerca de lo que está pasando. El Espíritu es el que nos va a guiar a toda esa verdad.
A medida que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro estudio de la Biblia, interpretando línea por línea y texto tras texto, sabremos la verdad de Dios. Dios no nos ha dejado solos en nuestra búsqueda de la verdad. Él ha prometido la guía del Espíritu Santo. La pregunta 13, y estamos por casi terminar, la pregunta 13 dice así: ¿quién es el tema central de la Biblia? ¿Quién cree usted? ¿Hay algo central? ¿Hay algo que está marcado, que está cimentado? ¿Quién es el tema central de la Biblia de acuerdo a las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 39? Buscad en las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es? Jesucristo, mi querido amigo. Jesucristo es el tema central de las Sagradas Escrituras. La pregunta 14 nos lleva a que qué pasará en nuestras vidas cuando estudiamos las preciosas promesas de Dios. ¿Habrá algún cambio o todo va a seguir igual? ¿Habrá algo que nos haga ver que somos algo diferente ahora? Veamos lo que dice en el libro de 2 Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Como su poder divino nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, a través del conocimiento de aquel que nos llamó por gloria y virtud, por lo cual nos han sido entregadas promesas extremadamente grandes y preciosas, para que a través de ellas puedan ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Las Escrituras testifican o dan testimonio de Jesús. Al estudiar la Biblia, el poder del Cristo viviente nos transformará. Millones de personas a lo largo de la historia dan testimonio del poder explosivo de la palabra de Dios. A medida que han estudiado sus páginas, han encontrado una paz interior, una nueva alegría y un poder que cambia la vida para superar los hábitos indeseables. Querido amigo, tenemos muchas cosas en nuestras vidas que no son buenas, pero la palabra de Dios hace cambios en nuestra vida personal. A medida que continúe en este fascinante viaje de descubrimiento, mi querido amigo, usted también descubrirá el increíble plan de Dios para su vida y experimentará los secretos de vivir la vida al máximo en el siglo bueno, en el siglo ahora 21 que estamos viviendo. Mi decisión. ¿Cuál es mi decisión? Es mi propósito determinado permitir que el Espíritu Santo dé forma a mi vida, mientras abro mi corazón para descubrir el amor y la verdad de Jesús en su palabra. El Espíritu Santo, mi querido amigo, va a dar forma a nuestras vidas y definitivamente lo hará de una manera diferente a la que nosotros hemos vivido hasta hoy. Queremos someternos a Jesús, queremos entregar nuestras vidas a Jesús. Dejemos que el Espíritu nos guíe a toda la verdad. Mi querido amigo, que Dios le bendiga y que le ayude y que permita que a través del estudio de su palabra usted pueda recibir una nueva visión, una nueva dirección al lugar hacia donde todo aquel que entrega su corazón al Señor va, que es una vida eterna con Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, mi querido amigo, ahora y siempre.